Ok, clase número 6, fecha 9 de octubre del año 2020. Vamos a continuar con el concepto de divisor de tensión y divisor de corriente. Bueno, el divisor de voltaje, o también llamado divisor de tensión, nos permite determinar la caída de voltaje en un elemento específico del circuito, ¿sí? Básicamente, en resumen, este método es para obtener la caída de tensión en un circuito en serie, ¿sí? Utilizando esta fórmula, que es la fórmula de el voltaje sub M, vale decir V1, V2, V3, igual al voltaje V, correspondiente a de la fuente de voltaje, por la resistencia de análisis, correspondiente al voltaje VM, entre la sumatoria de resistencias en serie. Por ejemplo, acá nos dice hallar V2, V2 va a ser igual al valor de la fuente de voltaje V, por la resistencia de análisis, V2 está relacionado con R2, todo dividido entre R1 más R2 más R3. ¿Sí? Divisor de corriente de la misma manera trabaja con una fuente de corriente. Me gustaría aclarar este asunto, la definición de una fuente de corriente, porque el ingeniero Carlos Tudela me ha mencionado que no están aprendiendo bien el concepto de fuente de corriente. Vamos a analizarlo, no se preocupe. Para empezar, voy a hablar de lo que es la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje V, ¿sí? Esta fuente de voltaje se llama fuente de voltaje independiente. ¿Por qué independiente? Porque no depende de ningún valor del circuito, ¿sí? Si aquí vale 100 voltios, es independiente, o sea, depende de las características propias de la fuente. Bien, si tengo una fuente B acá, con la polaridad más menos, y aquí tengo un conjunto de N resistencias en paralelo, así, ¿no? N resistencias en paralelo. Atención acá, se tiene un concepto muy claro, muy específico. Es el siguiente. Una fuente de voltaje independiente es aquel elemento que proporciona voltaje constante a cualquier elemento que se encuentre en paralelo con ella, ¿sí? Fíjense acá, esta fuente de voltaje independiente de acá va a suministrar voltaje constante a cualquier elemento conectada en paralelo con ella, ¿sí? A N resistencias conectadas en paralelo, la resistencia N va a tener la misma caída de tensión B correspondiente a la fuente de voltaje, ¿ver? O fuente de tensión. Ahora bien, vamos al concepto de fuente de corriente. Es similar, pero ya no trabajamos con cargas en paralelo, sino con cargas en serie, ¿sí? Bueno, tenemos acá una fuente de corriente y la flechita no se ha dibujado bien, está la flechita hacia arriba, y dice que si esta fuente de corriente está conectada con N resistencias en paralelo, así, N resistencias, en serie, dice que esta fuente de corriente independiente suministra una corriente I constante, ¿sí? Sin depender del valor de cualquier resistencia conectada en serie con ella. En resumen, si por así decir, esta resistencia vale 1 ohmio, esta vale 100 ohmios y esta vale, no sé, un M ohmio, o sea, un mega ohmio, esta fuente de corriente va a suministrar el mismo valor de corriente. En resumen, voy a repetir el enunciado. Una fuente de corriente independiente es aquel elemento que suministra corriente constante sin importar la carga conectada en serie con ella, ¿sí? Si recuerdan el problema que que lo he subido a Classroom, es básicamente utilizar este concepto, ¿sí? Recordar que aquí hay una resistencia en serie, solamente aplicar este concepto teórico, ¿sí? Bien, una vez definidas tanto la fuente de voltaje como la fuente de corriente,
de forma clara y concisa, vamos a proceder a resolver más problemas de este tema, ¿sí? ¿Está claro el concepto o los dos conceptos que les he mencionado de las fuentes de voltaje y fuentes de corriente? ¿Tienen alguna observación, muchachos? Bien, si todo está claro, entonces vamos a pasar directamente a un problema. Problema número 18 en total bueno, contabilizando desde el inicio de las clases en agosto. Hallar las corrientes I1, I2, I3 e I4 en el circuito por el concepto de divisor de corriente. Bueno. Ok. Recordar que el concepto de divisor de corriente implica fuente de corriente trabajando con cargas en paralelo, ¿sí? Bien. Bueno, básicamente, si me pide aplicar el concepto de divisor de corriente, está bien, porque este circuito tiene fuente de corriente. Bien. Ahora, ¿cómo puedo definir las corrientes? Les pregunto a ustedes, ¿el circuito del problema número 18 de esta clase tiene alguna equivalencia con este circuito de la teoría del divisor de corriente? ¿Algún valiente tal vez me puede responder? Imagínense yo que tengo acá una fuente de corriente y en paralelo con dos resistencias, ¿sí? Un clásico, un ejemplo sencillo. Una resistencia R1 y una resistencia R2. Esta fuente de corriente I suministra una corriente I también, ¿no ve? Del módulo I, entrante a este nodo. Y a partir de este nodo se bifurcan los caminos de I1, que estoy señalando, y el otro camino de la corriente I2. ¿No ve? Bien. Obviamente, la suma de I1 más I2, para cumplir la conservación de la energía, tienen que sumar el valor de la corriente. Este circuito de acá se puede redibujar, ¿sí? ¿De qué manera? Imagínense acá, coloco la fuente de corriente I, y acá coloco las mismas resistencias R1 y R2, ¿sí? R2 y R1. Se aplica el mismo concepto. La fuente de corriente va a suministrar una corriente en este sentido hacia arriba, la corriente I, y a partir de este punto se va a ramificar, tanto a este lado, en el primer camino, que sea la corriente I1, y por el otro lado la corriente I2, ¿no? Ahora bien, para contabilizar la asistencia, calle Vargas Vladimir, ¿está presente? Sí, Oxy. Okay. Yo te pregunto, la fórmula de acá, que estoy señalando en este momento, ¿es equiparable? O sea, ¿puedo aplicarla a los dos circuitos? Solo al de arriba. Solo al de arriba, ok. La respuesta es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? A ver, este primer circuito que he dibujado, no, casi, lo borro todo. Ok, este primer circuito que estoy señalando en este momento es similar a este circuito de divisor de corriente, y el ingeniero también les hará este circuito clásico, ¿no ve? Ahora bien, yo puedo redibujar este circuito. Fíjate, el primer circuito, el circuito de arriba, el que he dibujado con la pluma, es equivalente al circuito de abajo. ¿Por qué? Tengo una fuente de corriente I en paralelo con R1 y en paralelo con R2. Vamos al circuito de abajo. R1 está en paralelo con la fuente de corriente I y en paralelo con la resistencia R2. En resumen, ambos circuitos son iguales, solo que están dibujados en distinta manera, ¿sí? La fuente de corriente suministra, bueno, en el circuito de arriba, la fuente de corriente suministra una corriente I. Esa corriente I se ramifica en I1 e I2. Vamos al circuito 2. Esta fuente de corriente I suministra corriente I. Y esta corriente se ramifica en la corriente I1
y la corriente I2. Calle Vargas Vladimir, te pregunto ahora otra vez. ¿Se trata del mismo circuito? Sí o sí. Sí, ¿no ve? Porque solo está dibujado de otra manera. Básicamente, las formulitas que tenemos de divisor de corriente también aplicaría este circuito. Es el mismo circuito que de la teoría, solo dibujado de otra manera. Bien. Acá está, es un circuito similar al que he explicado antes de resolver este problema. Básicamente, el primer paso que yo voy a hacer es obtener un equivalente de resistencia acá y otro equivalente acá, ¿sí? Entonces, con el concepto que he mencionado hace un momento, voy a ser repetitivo, perdón, pero quiero que aprendan porque el ingeniero me ha dicho, no saben divisor de corriente. Auxiliar, por favor, haga más problemas, sea más explícito en las clases, y es lo que estoy haciendo. La corriente, bueno, la fuente de corriente de 20 amperes suministra una corriente, ¿sí? Esa corriente, al llegar a este punto, se ramifica en dos caminos. Una corriente acá, que la puedo llamar IX o Y, y el otro camino, una corriente IX, ¿no ves? Hasta aquí es el mismo concepto de hace un momento. Bien. Aplicando ese concepto, yo voy a transformar estas dos resistencias en su equivalente. Vale decir, el primer equivalente, el de 10 y 40, están en paralelo. Sabemos obtener la resistencia equivalente, 10 por 40 entre 10 más 40. Me da 8 ohmios. El otro equivalente entre 20 y 30, ¿sí? Básicamente es el producto de ambos entre la suma de ambos. 20 por 30 entre 20 más 30 me da 12 ohmios. Y defino las corrientes IX e Y que les he mencionado en su momento. Estas dos corrientes, ¿no ven? Y redibujo el circuito. IX y Y. ¿Dónde están los equivalentes que he obtenido en su momento? Acá. Acá están los equivalentes, lo voy a señalar acá. Acá están, ¿no ven? El equivalente de 8 respecto de 10 y 40 en paralelo y el equivalente de 12 respecto de 20 y 30 en paralelo. Ahora bien, a ver quién acaba de entrar. A ver, Laurel Tambo Vidal, ¿está presente? Laurel Tambo Vidal, ¿está presente? Bueno, entonces no vamos a contabilizar su asistencia de hoy. Laurel Tambo Vidal. A ver. Sí, ¿Sí? ¿Estás presente? sí. Ok, está bien. Eh, Esta No he pregunta, respondido con este hace rato en la circuito, lista. ya, perdón, está bien. Yo te pregunto, con este circuito que he obtenido, equivalente a este, obviamente, ¿puedo aplicar el divisor de corriente? Laurel, ¿has escuchado la pregunta? Bueno, a ver. A ver, Noelia, ¿estás presente? Noelia Bárbara Silvetti. Sí, Oxy, aquí Ok, estoy presente. pregunta, ¿no? Este circuito que estoy señalando, ¿puedo aplicarlo el divisor de corriente? Sí, yo creo que sí. Sí, está bien, excelente. Esa es la respuesta, está muy bien. ¿Por qué? Porque fíjate, o bueno, fíjense todos, que es básicamente el circuito que estoy señalando aquí, ¿no ve? Inicialmente sabemos que por la teoría tenemos fuente de corriente en paralelo con dos cargas, o con tres cargas, ¿no? Pero generalmente van a ser dos. Simplemente está dibujado de otra manera, ¿no? Acá, básicamente la fuente de corriente está en paralelo con estas dos cargas. ¿Por qué están en paralelo auxiliar? Porque sabemos que elementos en paralelo comparten dos puntos de conexión en común y están conectados lado a lado, ¿ve? 8 ohmios está conectado al punto de acá que estoy señalando en rojo y conectado al punto morado que estoy dibujando acá. Lo mismo pasa con la de 12 ohmios, conectado al punto rojo y al punto morado. Lo mismo para la fuente de corriente de 20 amperes, conectado al punto rojo y al punto morado. En resumen, los tres elementos, la fuente de corriente, la resistencia de 8 ohmios y la resistencia de 12 ohmios están en paralelo. Conclusión, sí puedo aplicar el divisor de corriente. ¿Sí? Y bien, vamos a aplicar el divisor de corriente. Obviamente las corrientes IX e Y
van a estar en función de la fuente de corriente de 20 amperes. Bien. Y ya simplemente aplico el concepto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Voy a copiar la formulita para que no se confundan mucho. Aquí está. Bien. Ok. Esta es la formulita, ¿no? La conocemos por el concepto de divisor de corriente. Bien, vamos a aplicarlo primero para la corriente y X, ¿sí? Y X va a ser igual al valor de la fuente de corriente. Básicamente I, ¿no ve? Mi fuente de corriente es 20. Acá está 20. Multiplicado por numerador la conductancia de análisis. Y X circula por la resistencia de 12. La conductancia de la resistencia de 12 va a ser el inverso, 1 sobre 12. Y acá está, ya lo tengo. Dividido en el numerador, ¿qué tengo? En el numerador tengo la sumatoria de conductancias en paralelo. Vale decir, 1/8 más 1 sobre 12. Acá está. Listo. Lo meto a la calculadora y me da 8 amperes. Vamos con IY. IY. Bueno, por el concepto de divisor de corriente es igual a el valor de la fuente de corriente. Mi fuente de corriente es 20. Acá está 20. Numerador. La conductancia por la que circula la corriente de análisis. Estoy analizando Y. La conductancia es 1/8. Acá está, 1/8. Dividido en el numerador, la sumatoria de conductancias, vale decir 1/8 más 1 sobre 12. Acá está. Haciendo las operaciones necesarias me da 12 amperes. ¿Sí? Bueno, si sumamos 8 y 12, obviamente va a dar 20 y se cumple la ley de Kirchhoff de corrientes. Bien. Hasta aquí se ha comprendido, muchachos. Perdón que haya sido tan obvio en algunas cosas, en algunos pasos, pero me parece prudente que lo explique con la mayor cantidad de detalles. ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Sí, ¿qué pasa si una resistencia al lado del circuito en paralelo? Por favor. Al lado del circuito. ¿Puedes dibujar en la pantalla en este momento? No sé cómo. A ver, sí, intenta dibujarlo para que pueda explicar. A ver, creo que no se puede, ¿no? Sí. Sí. Okay. El divisor era para corrientes, diré, resistencias en paralelo Sí. y en serie. ¿Ya no aplica? Para circuitos en serie, básicamente solo se aplica el divisor de voltaje. ¿Sí? Si quieres hallar la corriente acá, si queremos hallar la corriente en este circuito, yo simplemente, como es una malla, hallo la corriente, porque esta corriente va a circular por R1, por R2 y por R3. Básicamente la corriente va a ser acá, por la ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre la sumatoria de resistencias. R1 más R2 más R3, sumatoria de resistencias. Si quieres hallar la corriente por divisor de voltaje. Pero como estamos trabajando con circuitos en paralelo, sí o sí debemos aplicar el concepto de divisor de corriente. Sí, ahí. A ver, ¿dónde? Es que no sé cómo, o sea, escribo, pero no sé cómo se puede ver en la pantalla. Ya me puedes... ¿Está viendo algo? Sí, ¿me puedes guiar paso a paso? ¿Dónde estaría conectado? ¿Dónde está el circuito Y el punto de... 20 ohms y 30 ohms, ¿no ve? Ya. Ese paralelo, Sí. al lado una resistencia en serie. Aquí. Ahí, exactamente. ¿Qué pasa? Entonces, sí, por favor. Una resistencia acá. A ver. Tendríamos que trabajar con el equivalente de esa rama. Inicialmente hemos trabajado con obteniendo el equivalente entre 20 y 30, ¿lo ve? Nos da, como era un momento, 20 y 30, nos da 12, el equivalente acá, ¿no ve? Pero si hay una resistencia acá, ponte de 10 ohmios, el equivalente de toda esta rama va a ser 12 más 10, en total va a ser
22. Entonces, al redibujar la rama en esta parte, perdón, en esta parte, aquí ya no va a ser 2, simplemente va a ser 22. Y ya, básicamente sería el mismo concepto y con este nuevo circuito podríamos aplicar el divisor de corriente de forma más fácil, más directa, ¿no? Está bien, gracias, Oxy. Está bien. Bien. Ok. Ya hemos hallado las corrientes IX e Y que me he dado en el problema. Y posteriormente voy a utilizar las dos corrientes para hallar I1 y I2. Acá, fíjense en esta parte izquierda, las corrientes I1 e I2 están en función de la corriente IX y las corrientes I3 y I4 están en función de la corriente IY. Fíjense, la corriente IY entra en este punto y se ramifica en I3 y I4. La corriente IX entra en este punto y se ramifica en las corrientes I1 e I2. ¿A ver? Voy a hacer una especie de ejemplito acá para hacerlo más práctico. Bien. Si yo tengo acá dos resistencias en paralelo, R1 y R2, yo conozco, ¿sí?, que por aquí entra una corriente I y se ramifica en la corriente I1 y la corriente I2. Les pregunto, ¿es posible aplicar el divisor de corriente en este pequeño circuito? O sea, no he dibujado la fuente de corriente, ¿no? Pero yo sé que ingresa una corriente I. La pregunta ¿es posible aplicar el concepto de divisor de corriente? Sí, Oxy, es posible porque Sí, Oxy. se vuelve paralelo. Exacto, es posible, ¿no ve? No importa que no haya dibujado la fuente de corriente, pero yo sé que ingresa una corriente al circuito en paralelo, entonces sí se puede aplicar. Entonces, con ese concepto muy claro que les he señalado, sabiendo que I2 y I1 están en función de X, I3 y I4 están en función de Y, puedo aplicar divisor de corriente. ¿Cómo? I1, divisor de corriente con IX. I2, divisor de corriente con IX. I3, divisor de corriente con IY. E I4 con divisor de corriente en IY. Y es lo que estoy haciendo acá. I1 en función de IX, ¿no ve? Bien. ¿Dónde está la resistencia I1? Vamos a... Acá está. Perdón, la corriente I1. I1 va a ser igual a IX. IX es la fuente de corriente, entre paréntesis. Pero yo conozco este valor, ¿no ve? Es 8. Listo. Acá yo le pongo 8. Multiplicado por la conductancia de análisis. I1 circula por 30 ohmios. La conductancia es 1 sobre 30. En el denominador, la sumatoria de conductancias en paralelo. Básicamente, 1 sobre 30 más 1 sobre 20. Entonces, 8 por numerador 1 sobre 30, denominador 1 sobre 20 más 1 sobre 30 me da 3.2 amperes. Vamos con la corriente I2. A ver, lo voy a borrar todo de nuevo. Acá está la corriente I2. Por la formulita va a ser igual a el valor de la fuente de corriente, pero yo conozco la corriente que está ingresando, simplemente va a ser X. Acá está. Esto va a ser 8. Multiplicado por numerador, la conductancia de análisis. I2 circula por la resistencia de 20. 20 ohms de conductancia es el inverso. 1 sobre 20, ya lo tengo en el numerador. Dividido entre la sumatoria de conductancias en paralelo. 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Acá está. Multiplicando todos estos numeritos me da 4.8. ¿Cómo verifico que está bien? Simplemente sumo. 3.2 más 4.8 me tiene que dar X, ¿no ven? Y efectivamente, a ver cuánto da. 3.8, perdón, 3.2 más 0.8, 4. 4 más 4, 8. Y efectivamente da, ¿no ven? Está cumpliendo la conservación de la energía. Por último, vamos con las corrientes I3 e I4. Obviamente I3 e I4 están en función de Y. Vamos con I3. I3 es igual al valor de la fuente de corriente. O sea, yo conozco qué corriente ingresa, así que solo necesito ese valor. Y. I3 circula por la resistencia de 40. En el numerador expresado en conductancia, 1 sobre 40. Dividido entre la suma de conductancias en paralelo. En este circuito es la suma de 1 sobre 40 más 1 sobre 10. Acá está, 1 sobre 40 más 1 sobre 10. Y me da 2.4 amperes.
El mismo razonamiento se aplica para la corriente I4 en función de Y. Obviamente, sumando 2.4 más 9.6 me da 12, ¿no ve? Y con eso podemos verificar que el concepto de divisor de corriente ha funcionado para obtener las corrientes I3 y I4. Esta sería la respuesta del ejercicio porque nos pedía ya las corrientes I1, I2, I3 y I4 por el concepto del divisor de corriente. Bueno, la pregunta, ¿se ha logrado entender, muchachos? ¿Está todo claro? Si tienen alguna duda, díganme nomás. Yo no me voy a enojar, yo no les voy a quitar puntos. Es más, a mí me agrada que ustedes aprendan, ¿sí? ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Está claro? Sí, Oxy, está Está bien. claro. Sí, Oxy. Ok. Vamos a pasar al problema 19. Obtener B e I en el siguiente circuito. Vale decir, B, la caída de tensión en esta conductancia y la corriente I que circula en este sentido, ¿sí? Bueno, acá yo voy a aplicar el concepto de conductancia que lo hemos visto el anterior sábado en la clase recuperatoria. Creo que voy a tener que abrir ese documentito. Creo que no todos han venido a esa clase, ¿verdad? Fecha 2 de... Creo que es esto. Ok, de la clase número 5 de fecha 3 de octubre, no es 2 de octubre. Acá está. Hemos aprendido que la conductancia equivalente entre conductancias en serie es la sumatoria de los recíprocos, ¿no ve? 1 sobre G1 más 1 sobre G2 más 1 sobre Gn elevado a la menos 1. Si solo fueran dos conductancias en serie, es el producto de ambas entre la resistencia de ambas, la suma de resistencias de ambas. La conductancia en paralelo. La conductancia equivalente de Gn conductancias conectadas en paralelo es la suma algebraica, G1 más G2 más G3 más Gn. Básicamente, en resumen, es lo contrario a lo que hemos aprendido en resistencias equivalentes en serie y paralelo. Vamos al problemita que estoy resolviendo ahora. Ahí está. Acá tengo dos conductancias en serie, ¿sí? Y el equivalente, como hemos dicho, va a ser el producto de ambos entre la suma de ambos. O sea, tratarlo como resistencias en paralelo. Básicamente es la formulita, ¿no? El producto de ambos, 6 por 3, entre la suma de ambos, 6 más 3. Esto creo que me da 2 Siemens, ¿no? 2 Siemens, listo. Acá está lo que les he mencionado, conductancias 6 Siemens y 3 Siemens en serie tienen el siguiente equivalente, 2 Siemens. Redibujo el circuito. Todo este equivalente me da 2 Siemens, listo. Seguimos analizando. Antes, ¿por qué estoy reduciendo el circuito? Estoy reduciendo el circuito para aplicar divisor de corriente. ¿Ve? Acá directamente no puedo aplicar divisor de corriente porque no se parece a este circuito de acá. No se parece, ¿no ve? Mi fuente de corriente en paralelo con conductancias. Aquí tengo... Perdón, acá tengo un circuito diferente, ¿no? No todos están en paralelo. Entonces, por eso estoy reduciendo mi circuito. Bueno, ¿dónde me he quedado? Acá está. Perdón. Acá está. Bueno, una vez obtenido el equivalente de 2 Siemens, efectivamente veo que estas dos conductancias están en paralelo. Y el equivalente va a ser la suma, ¿sí? 2 Siemens más 2 Siemens me da 4 Siemens. Este es el equivalente que he obtenido de estas dos conductancias en paralelo. Y bien, reduzco el circuito una vez más. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 Siemens en serie con 4 Siemens. Y obtengo el equivalente. Acá está. Es como si fueran en paralelo. ¿Recuerdan? El equivalente de dos conductancias en serie va a ser el producto de ambas entre la suma de ambas. Me da 2 Siemens. Por último, redibujo el circuito. Este equivalente de 2 Siemens es el equivalente de 4 y 4 en serie. Yo les pregunto acá ya el circuito que están viendo en la parte derecha ya es muy similar al que hemos aprendido por el concepto de divisor de corriente. ¿No ven? Ya se puede aplicar, es bastante sencillo.
Y digo, por divisor de corriente. A ver, lo voy a copiar la formulita para que sea más didáctico. Todavía lo tengo. Ahí está. Bien. Listo. La corriente I correspondiente a esta rama va a ser igual al valor de la fuente de corriente. Acá está la formulita, ¿no? La fuente de corriente es 9 amperes. Multiplicado por la conductancia de análisis. La corriente I circula por esta conductancia. Esta es la conductancia de análisis. 2 Siemens. Dividido entre la sumatoria de conductancias. Un S más 2S. Acá está. Me da 6 amperes. Ya he obtenido la corriente I. Para obtener el voltaje o la caída de voltaje en esta rama, perdón, simplemente puedo aplicar, como dice la diapositiva, podemos obtener la corriente que circula por la conductancia de un Siemens. Y esa corriente es igual a la diferencia entre 9 amperes y 6 amperes. Básicamente, esta corriente I es 6 amperes. La corriente que entra correspondiente a la fuente de corriente es 9 amperes. Y básicamente, acá hay una corriente que se va a ramificar, ¿no ve? Acá falta una corriente que está saliendo. Y simplemente es la suma, perdón, la diferencia algebraica. 9 menos 6 amperes, tengo la corriente en color azul. Básicamente ese valor de corriente es 3 amperes. Entonces, yo conozco la conductancia, yo conozco la corriente. Por la ley de Ohm yo puedo obtener la caída de tensión. Acá voy a dibujar, bueno, la ecuación de la ley de Ohm, ¿no? Básicamente es voltaje igual a corriente por resistencia. En función de conductancia va a ser voltaje igual a corriente sobre conductancia. ¿Ve? Es lo que estoy aplicando acá. Voltaje va a ser igual. Tengo corriente, hemos mencionado hace un momento, 3 amperes, dividido entre la conductancia de análisis. La caída de tensión es en la conductancia de un Siemens. Acá está en el denominador un Siemens. Y básicamente es 3 entre 1, 3 voltios. Con esto hemos llegado a la solución de este problema. La pregunta del millón, ¿se ha logrado entender este problema? ¿Está claro? ¿Algún concepto que no hayan entendido, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos, antes de pasar al siguiente problema? Bueno, voy a cerrar la reunión y voy a ingresar a otras reuniones, ¿sí? Pueden ingresar al mismo link que he compartido en el grupo de WhatsApp, por favor.